Vanachari Jaya Radhamadava Jaya Kunda Bihari Jaya Radhamadava Jaya Kunda Bihari Jai Esta Gopi aplicación Janna también funciona con Java. Vallabha Esta mañana los agarré. Girivardhari Jai Gopi Janna Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki Jai Gaura Premanande Hari 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 Bol. Hare Krishna, bueno, bienvenidos hoy nuevamente con un nuevo programa del ciclo de los jueves, ¿no? Lo tenemos como invitado especial a Arjuna Saka, desde Mar del Plata, desde de allá, desde las olas del mar. Entonces, hoy tenemos la clase de un ciclo que ya veníamos todos los jueves. Primero se dio Veda, conocimiento, no, perdón, Shastra. Shastra. Después estuvo Shastra, después Sangha, Sadhu, esta Sadhu. parte de las tres eh, sadhu, las tres consecuencias, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces hoy, no sé si vas a hacer un resumen para los que entramos Sí, hago recién. un resumen rápido como para ponernos en situación. ¿Arrancó? Sí, por favor, Ok, ya arrancamos. bueno. Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí presentes. Gracias sobre todo a Denupal Prabhu, a Krishna Priya, a toda la familia que hacen posible estos encuentros online desde el Centro Cultural Hare Krishna Paraná. Muchísimas gracias a ustedes que están aquí en el grupo de Zoom, a los devotos que están en Facebook y a todos los que vayan a ver más adelante. Muchas gracias a todos. Como explicó Denupal Prabhu, nos tomamos estas últimas semanas para hacer un mini ciclo en relación a un concepto que es muy importante en nuestra práctica y tradición espiritual, que es esta cuestión de Guru, Sadhu, Shastra, tres pilares de nuestra práctica y de nuestra filosofía también. Habíamos empezado por el lado de las escrituras, Shastra. Habíamos, digamos, descrito qué son las Shastras, habíamos definido qué son las Shastras y habíamos hablado acerca del recorte que también hay que hacer en cuanto a la Shastra, porque, como explicó Denupal recién, cuando pronunció el término Veda, conocimiento, hay mucho conocimiento. Entonces tenemos que, digamos, hacer alguna especie de recorte desde dónde vamos a hablar nosotros. Y nosotros en particular, como practicantes de Bhakti Yoga, hacemos nuestro recorte del Shastra. Por ejemplo, del Veda total, en realidad nosotros nos orientamos más al resumen, que es el Vedanta, y habíamos
dado algunos ejemplos, cómo nos diferenciamos nosotros como practicantes de Bhakti Yoga en ISKCON, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, cómo nos diferenciamos del conocimiento védico general. Y yo daba algunos ejemplos. En el Veda se propicia el politeísmo, la idea de adorar a muchos dioses. Nosotros en el Vedanta propiciamos la idea del monoteísmo, de adorar a un solo Dios, ¿no? En el Veda está la cuestión de la poligamia, el tener múltiples parejas, un matrimonio abierto o de muchas personas. En el Vedanta se propicia la monogamia, ¿sí? Pareja de solo dos personas. Y así podíamos seguir dando un montón de ejemplos. Habíamos hablado del sacrificio animal, que en el Veda de hecho, hasta se promueve el sacrificio animal. En el Vedanta nosotros recomendamos el ahimsa, la no violencia con los animales. Entonces vemos que hay contrastes, hay diferencias. Entonces, si vamos a citar y si vamos a fundamentarnos con escrituras, tenemos que ver qué tipo de escrituras, porque no todas representan nuestra teología. Entonces, un primer recorte del Veda general al Vedanta un poco más específico. Y dentro del Vedanta un poco más específico, los textos del Bhakti, porque el Vedanta también tiene por lo menos dos grandes ramificaciones, que es el Dvaita y el Advaita. Y dentro de las interpretaciones Advaita, nosotros no encajamos, o sea, nosotros no fundamentamos nuestra filosofía desde el impersonalismo, sino por el contrario, nosotros somos personalistas. O sea que de la interpretación o de la mirada Vedanta de Advaita, nosotros no tomamos nada, no citamos de esa fuente, sino que citamos de las fuentes y las miradas y las perspectivas que son Dvaita, Vedanta Dvaita. Entonces ahí vamos viendo cómo cada vez se va como resumiendo más o recortando más esta idea de citar o fundamentar con escritura, porque no todo lo que sale del subcontinente de la India o no todo lo que está en sánscrito nos representa filosóficamente, intelectualmente, teológicamente. Tenemos que tener bien en claro a dónde vamos a poner el acento cuando citemos o cuando fundamentemos o simplemente cuando adquiramos conocimiento, cuando vayamos a un libro y leamos un texto, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y el último recorte, para no hacerlo muy largo el resumen, es Srila Prabhupada. Srila Prabhupada mismo nos determinó cuál es la literatura Vedanta Dvaita más específica e importante para nosotros. Y sabemos que es el Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita y algunas obras más que él tradujo y comentó, como por ejemplo el Sri Isopanishad, el Néctar de la Devoción, el Néctar de la Instrucción, la Luz del Bhagavata, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es Shastra. Por supuesto que podemos citar, por supuesto que tenemos que recurrir a las escrituras como, digamos, la fuente última del conocimiento, pero no nos confundamos porque hay cosas de la literatura védica que no nos corresponden o no nos representan. Yo daba otro ejemplo, que este ejemplo puede ser polémico, porque Prabhupada sí citaba desde este ejemplo, que es Chanakya Pandit, el famoso Chanakya Pandit, este sabio intelectual, político de la antigüedad de la India, donde él es una especie como de Maquiavelo de la India. ¿Sí conocen Nicolás Maquiavelo? Que él aconsejaba a unos príncipes durante el Renacimiento en Europa. Bueno, Chanakya Pandit hacía algo parecido, era un consejero, era un ministro de la corte de unos reyes en la India, y sus consejos, sus instrucciones, se volcaron en un libro, que es un libro de aforismas, como de sutras, como las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Son como sus realizaciones en cuanto a cómo gobernar o cómo organizar el país o cuestiones, digamos, socioculturales. Prabhupada cita a Chanakya Pandit, pero tenemos que tener mucho cuidado porque las citas de Chanakya Pandit per se no son Bhakti Yoga, o sea, no son espirituales, sino que Chanakya Pandit está hablando de cuestiones sujetas a tiempo, lugar y circunstancia, a política, a cultura, ¿sí? A cuestiones de la administración y de la organización, dentro de un parámetro muy específico, que es el subcontinente de la India hace 1000 años atrás. Entonces, si traemos toda esa información y la queremos meter como un bloque en el siglo XXI,
20-25, vamos a ver que hay unas citas de Chanakya Pandit que hacen mucho ruido en el mundo moderno. Entonces tenemos que tener cierto cuidado cómo citamos y de dónde citamos y qué fuentes nosotros consideramos que son fidedignas, ¿sí? Entonces ese fue el primer día, el día de Shastra, de las escrituras. Es cierto, tenemos un fundamento en las escrituras tienen la última palabra autorizada en cuanto al conocimiento, pero al mismo tiempo veamos qué escritura nos corresponde a nosotros como practicantes de Bhakti Yoga y específicamente como practicantes de Bhakti Yoga en la línea de Srila Prabhupada, ¿sí? Entonces, ese fue el primer día. El segundo día, que fue el jueves pasado, fue el día de sadhu, de hablar sobre esta cuestión del devoto mayor, el sabio, el asceta, ¿sí? Que habíamos dicho que todas esas son traducciones que se da a la palabra sadhu. Y habíamos hablado que en esencia, en realidad, etimológicamente, la palabra sadhu no significa ninguna de esas cosas, no significa ni asceta, ni sannyasi, ni santo, ni sabio, significaba amable. La palabra sadhu significa amable, una persona amable, una persona con cierta gracia, con cierto aprecio, que puede emanar cierto aprecio. Entonces hablábamos como en origen la palabra significaba eso, aunque nosotros ahora cuando decimos sadhu estamos refiriéndonos a un devoto mayor o a un devoto experimentado, a una persona santa, a alguien que nosotros consideramos con cierto peso espiritual. Y derivamos la charla, concluíamos en el famoso concepto de sadhu sangha, que uno tiene que reunirse, uno tiene que asociarse con estas personas, con las personas que tienen conocimiento, con las personas que tienen experiencia, con los devotos que son mayores que uno tiene que buscar esa compañía. Pero, y acá venía la salvedad, al igual que hubo salvedades el día de Shastra, fijémonos que esa compañía que vamos a tener, que esa asociación que vamos a tener, sea una asociación amable, ¿sí? No perdamos de eje la verdadera identidad del sadhu. Una asociación con devotos que nos inspire, que nos entusiasme, que nos proyecte, que nos empuje en la vida espiritual. Porque está muy bien buscar conocimiento, por supuesto que está muy bien buscar la sabiduría, pero si lo vamos a buscar en ambientes donde nos van a maltratar o nos van a quebrar o nos van a limitar o nos van a censurar o van a hacer cosas que en última instancia sean perjudiciales para mi vida espiritual, entonces ese no es un verdadero sadhusanga, ¿sí? En el verdadero sadhusanga está tanto el conocimiento como también las cuestiones que tienen que ver con pertenencia, con respeto, con buenos tratos, con amabilidad, con inspiración, con entusiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese fue el resumen de la semana pasada de sadhu. ¿Está bien? Espero no haberme perdido ni ninguno de los puntos importantes. Y hoy vamos a hablar del concepto de guru, que esto es un concepto que no vamos a poder resumir en los próximos 40 minutos porque es quizás uno de los temas más importantes en nuestra teología. Tan importante es que este tema en particular tiene su propio tatua. Acá Chitrak Prabhu, que es experto en filosofía, sabe muy bien que es tatua. Tatuas son las categorías filosóficas dentro de la filosofía védica. Hay temas que son tan importantes que tienen como su propia categoría, tienen su propio orden, se estudian por separado, son tan complejas, tan profundas, son tan importantes que no se pueden amontonar así porque sí junto a otros conceptos, sino que se tienen que estudiar por separado. Y dentro de ese tatua, por supuesto, hay muchas categorizaciones, hay muchas miradas, hay muchos estilos, hay muchas formas de entender. Es toda una ciencia. Imagínense que hay toda una ciencia del maestro espiritual en nuestra literatura espiritual. Pero si tenemos que hacerlo bien simple, porque hoy sí lo voy a hacer bien simple, ¿sí? No voy a hurgar demasiado porque el tiempo no nos va a dar. Si lo tenemos que hacer bien simple, guru se traduce básicamente como maestro. En general, como maestro. Hoy en día cuando decimos guru, nosotros, sobre todo los devotos de ISKCON, casi automáticamente nos estamos refiriendo al maestro espiritual. Pero la palabra en origen, guru, se refiere a maestro, tanto el maestro de grado como el maestro espiritual. ¿Se entiende? Tanto el maestro que me enseña a leer y escribir, como al maestro que me enseña acerca de una teología.
Mentor puede ser otra traducción, guía, preceptor, docente, ¿sí? Son todas traducciones que se le pueden dar, definiciones que se le pueden dar a la palabra guru, maestro. Vemos bien esta cuestión de cómo guru significa tanto maestro como el maestro espiritual específicamente, mismo en el Bhagavad Gita. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna se refiere a dos maestros distintos en el mismo capítulo, de hecho en el lapso de poquitos versos, creo que en un lapso de 3 o 4 versos, Arjuna manifiesta que él tiene dos maestros. Primero habla de Drona Acharya, ¿sí? El famoso Drona Acharya, el guerrero Drona Acharya que está nombrado ahí, es uno de los guerreros que está en el campo de batalla de Kurukshetra. Drona Acharya es el guru de Arjuna. Pero ¿qué tipo de maestro es Dronacharya en relación con Arjuna? Es su maestro de armas, ¿sí? Es la persona que le enseñó las artes marciales. Es la persona que le enseñó a pelear, a ser arquero, a luchar con la espada, a manejar la cuadriga, ¿sí? Es su maestro, pero es el maestro que le enseñó el arte de la guerra. Entonces, en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna señala y referencia a Drona Acharya como su maestro. De hecho, la palabra Acharya significa eso. Drona, el maestro, Drona Acharya. Y Arjuna lo reconoce, ese es mi maestro, ese es mi guru. Poquitos versos después, también en el segundo capítulo, Arjuna se rinde a Krishna y acepta a Krishna como su maestro. Pero esa aceptación de Arjuna a Krishna, cuando Arjuna lo llama guru a Krishna, es de otro tenor, es de otro orden. Krishna se transforma en el maestro espiritual de Arjuna, ¿sí? Los dos son maestros, pero en distinta jerarquía. Dronacharya es su maestro y le sirvió hasta ahí para aprender el arte de la guerra. Y ahora que Arjuna está confundido respecto a su deber, necesita otra información, recurre a otra persona para obtener una información trascendental. Y esa otra persona es Krishna. Entonces podemos ver en el ejemplo de Arjuna mismo, dentro del Bhagavad Gita mismo, en el segundo capítulo y con poquitos versos de diferencia, cómo dos personas son denominadas maestras o gurus al mismo tiempo. Pero podemos ver que son distintos tipos de maestro. Entonces, en reglas generales, guru significa maestro y no importa de qué rubro o de qué área. Pero en una definición más específica y sobre todo cómo lo usamos nosotros hoy, cuando decimos guru, nos referimos al maestro espiritual. Una pequeña salvedad que es como un detallecito del sánscrito. La palabra guru viene de una raíz que es gur. Y gur tiene dos significados completamente distintos. Esto es bien típico del sánscrito, es un idioma bien complejo y una palabra puede disparar para cualquier lado. La raíz gur significa, por un lado, elevar y levantar. ¿Qué significa? Que el guru tiene la potencia, tiene la habilidad de tomar a un alumno, a un discípulo, y elevarlo al máximo de su potencial. O tiene la capacidad de tomar a un alumno, a un discípulo, y levantarlo de su posición y llevarlo a otro lugar. ¿Sí? Eso significa gur, que significa elevar, levantar. Se refiere a la capacidad que el guru tiene de transformar a su alumno, a su discípulo. Pero gur también significa pesado o denso, ¿sí? ¿Y a qué se refiere a esto? Se refiere a la madurez del maestro espiritual. El maestro espiritual está cargado del conocimiento trascendental, ¿sí? Está pesado con la información que viene directamente del Señor. Entonces, una pequeña, digamos, nota de color con respecto a la palabra guru, ¿sí? Que por un lado significa alguien capaz de llevar y de levantar a las personas, y por otro lado significa alguien que está bien denso, bien cargado, bien pesado, bien jugoso de conocimiento espiritual, ¿sí? Eso significa guru. Y es un concepto pan-asiático. ¿Qué significa esto? Que se ve en todos lados en el mundo asiático. La palabra guru, al igual que las palabras sadhu y shastra, no pertenecen exclusivamente al sánscrito, sino que aparecen en otros idiomas en todo ese subcontinente. Se usa en el hinduismo, en el budismo, en el jainismo, en el sikhismo, e incluso cruzó el océano y se vino a Occidente este término, ¿sí? A diferencia de sadhu y de shastra, que por ahí no son palabras tan habituales en Occidente, guru sí,
La palabra guru es más conocida en Occidente como yoga, como karma, ¿sí? Son palabras que cruzaron el océano. Pero en Occidente, no sé si ustedes se dieron cuenta, es como un agridulce el tema de guru. Porque por un lado, cuando dicen gurú de algo, se refieren a un experto, ¿no? Está el gurú de la economía, el gurú del cine, el gurú de esto, el gurú del otro. Entonces usan la palabra gurú como maestro o como experto en alguna área, ¿no? Es una persona tan, digamos, capacitada que le dan el título de gurú de algún rubro o de algún conocimiento. Pero no sé si se dieron cuenta también que está bastante negativizada la palabra gurú cuando se asocia con las sectas. ¿Sí? Y las sectas siempre tienen algún gurú, siempre tienen alguna, digamos, máxima autoridad o líder, que por lo general es totalmente corrupto, es un sádico, abusa del poder, es un desastre, ¿sí? Entonces, la palabra gurú en Occidente, fíjense que tienen como, es un claro oscuro, por así decirlo. Por un lado, cuando alguien es un experto, le dicen que es un gurú, pero cuando por otro lado es un criminal que lidera una secta, también le dicen un gurú. Así que es medio extraño la forma en que entendemos el concepto de gurú en Occidente. Y como dijimos al comienzo, es un tatua, es una categoría filosófica, es una ciencia en sí mismo, ¿sí? Hay una ciencia específica que estudia el concepto del maestro espiritual y dentro de esa ciencia hay distintas, digamos, categorías o distintos puntos para empezar a entender este concepto. Está, por ejemplo, el Gurukula, ¿no? Que es la escuela o la casa del maestro. Está el Guru Shakti, está la potencia o la energía del maestro espiritual. Guru Kripa, está la misericordia del maestro espiritual. El Guru Puja, ¿no? La adoración que se le hace al maestro espiritual. O sea, vamos a ver que encontramos muchos puntos de partida o muchas categorizaciones dentro de ese orden de estatua acerca del maestro espiritual. Antes de continuar, quiero preguntar si se está entendiendo lo que digo, si vamos bien, si hay una duda, hay una pregunta. ¿Estamos ok? Ok, bueno, entonces sigo un poquito más. Y dentro de este tatua, dentro de esta ciencia, que a su vez tiene muchas subdivisiones y podemos estar horas y horas y horas y horas y horas hablando, porque, insisto, es muy complejo, es muy profundo, también tenemos que hacer un recorte. También tenemos que hacer un recorte. Nosotros desde el Bhakti Yoga entendemos el concepto del guru de una forma quizás un poco distinta al, digamos, la idea tradicional conservadora del pensamiento del subcontinente de la India. Nosotros, por ejemplo, sobre todo a partir de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Hace 530 años atrás, no tenemos problema en aceptar gurús de cualquier varna y de cualquier ashram. O sea que nosotros, a partir de Chaitanya Mahaprabhu, hay un quiebre. Chaitanya Mahaprabhu fue un gran revolucionario dentro del pensamiento del subcontinente de la India. Yo siempre digo que él fue el renacentista de la India, ¿sí? De la misma forma que hubo una Edad Media y un Renacimiento en Europa, también hubo una Edad Media y un Renacimiento en la India. Todos conocemos, por haber estudiado en el colegio, lo que es la Edad Media y el Renacimiento europeo, porque nos enseñan por ese lado. Pero si estudiamos la historia de la India, también vemos que hay una Edad Media y también vemos que hay un Renacimiento. La Edad Media en la India tuvo que ver con la colonización de parte del Imperio Otomano. Los musulmanes estuvieron casi 800 años en el subcontinente de la India y hubo mucha penetración cultural de parte de los musulmanes del mundo árabe en el subcontinente de la India. Tanto es así que muchas cosas que hoy nosotros hacemos como hindúes, en realidad son musulmanas, son árabes, ya sea de la música, de la vestimenta, de la gastronomía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la kurta, la famosa kurta, ¿no? Esa camisola, esa remera hindú, en realidad es árabe en origen. Hasta la palabra kurta es una palabra árabe. Si ustedes se fijan en la iconografía que tenemos, cuando se muestran las imágenes de la India antigua, los hombres estaban semidesnudos de la cintura para arriba. O sea, el hindú promedio, previo a la Edad Media de la India, no usaba ni remera ni camisa, tenía un chal, un chadar,
A lo sumo, si tenía frío, se envolvía en una tela, ¿sí? Pero no usaba ni camisas ni remeras como usamos nosotros. Eso lo introducen los árabes al mundo indio, y es la famosa kurta, que hoy todos los hindúes usan kurta y nosotros creemos que es algo tradicional, que es originario de ahí, pero no es originario de ahí. Muchos estilos de música que nosotros aceptamos como hindúes, en realidad no son hindúes, son músicas y ritmos y melodías y sonidos provenientes del mundo árabe que después de 800 años fueron adaptados y aceptados y adoptados por los hindúes. Entonces nos parece que es música de la India, pero en realidad es música árabe. Y también en la gastronomía, las famosas koftas. No sé si han probado koftas alguna vez, riquísimas. ¿Son hindúes? No son hindúes, son árabes. La kofta es parte de la gastronomía árabe. Después de 800 años de hacer koftas en la India, los hindúes las empezaron a hacer. Entonces ahora todos creemos que las koftas son y de la India, las koftas son musulmanas. Es algo de la gastronomía árabe. Y así hay un montón de cosas que nosotros creemos que son hindúes, pero en realidad son árabes. Ese momento histórico, casi 800 años de penetración musulmana en el subcontinente de la India, constituye la Edad Media en la India, donde los hindúes tienen ciertos problemas para expresarse políticamente, socialmente, filosóficamente y sobre todo espiritualmente, ¿sí? No les es tan fácil. Volviendo al ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el precursor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que hace muy poquito, a escasas horas atrás, festejábamos su día de advenimiento, Sri Advaita Acharya. Si ustedes leen acerca de Sri Advaita Acharya, él lideraba una comunidad de bhakti yogis muy reducida. Hace 530 años atrás, antes de que Sri Chaitanya Mahaprabhu empezara con su movimiento revolucionario de Harinam Sankirtan, los devotos no eran tan populares en el panorama espiritual de la India. Y Advaita Acharya, que era el acharya, era el maestro, era el líder de esa comunidad, él en realidad organizaba y mantenía encendida una llama de una comunidad más bien pequeña. Cuando se forma el Panchatattva, cuando se constituyen esas 5 personalidades espirituales y se reúnen y establecen la estrategia del Harinam Sankirtan, ahí se genera el renacimiento de la India, que se vuelve a las antiguas ideas del Bhakti Yoga. El colonialismo musulmán había como aplacado el desarrollo del Bhakti. La aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu resurge la aparición del Bhakti. Similar a lo que pasó en Europa, ¿no? La Edad Media en Europa, después de la caída de Roma y del Imperio, vienen los bárbaros y toda la cuestión, digamos, sociocultural queda como una especie de chatura y hasta que se redescubren los escritos de Platón, de Aristóteles y aparece el Renacimiento, algo parecido en la India, la chatura viene con el imperialismo otomano y el Renacimiento surge con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por eso digo que Sri Chaitanya Mahaprabhu es el renacentista de la India. Él vuelve a las ideas del Bhakti y con el Bhakti vuelve la cultura, la poesía, el teatro, la música. Hay todo un renacimiento dentro de la India. Y no solamente tiene que ver con factores culturales, también tiene que ver con ideas, con pensamiento. Y un quiebre significativo que hace Chaitanya Mahaprabhu es que él acepta gurús, distintos ashrams y distintos varnas. Y él incluso acepta maestros fuera de la misma tradición Gaudiya Vaishnava. Un ejemplo es Haridas Thakur. Haridas Thakur era musulmán de nacimiento, pero Chaitanya Mahaprabhu le dio el título de Nama Acharya, el maestro del santo nombre. O sea que Chaitanya Mahaprabhu apodera a un musulmán para que sea el guru del canto congregacional de los santos nombres de Krishna. Totalmente revolucionario. Eso no pasaba
antes de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu acepta de distintos varnas, o sea, distintas ocupaciones, acepta que haya gurus en distintos ashrams, en distintos momentos de la vida. No importa si eran brahmacharis, si eran hombres de familia, si eran hombres retirados o jubilados, si eran renunciantes. A partir de Chaitanya Mahaprabhu, con el resurgimiento del Bhakti, el concepto del guru se amplía. Nosotros hoy, como miembros de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tenemos formalmente instalados en nuestra organización 106 gurus, 106 maestros espirituales, de los cuales una es una mujer, que es Narayani Devidasi. O sea que hay 105 maestros espirituales y una maestra espiritual, ¿sí? Y esto refleja justamente esta mirada diversa, plural, revolucionaria de Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros seguimos en esa línea a través de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta y por supuesto Srila Prabhupada. Y para cerrar, y con esto cierro, es un mini resumen lo que estoy haciendo del concepto del guru. Cuando hablamos de guru, hablamos siempre de dos figuras principales. Hay muchos tipos de gurus. No me voy a meter ahora en toda la categorización de gurus que hay. Voy a ir a la clásica, a la que sabemos todos. Shiksha Guru, Diksha Guru, ¿sí? Dos niveles de guru, dos tipos de maestros distintos. Tenemos el Shiksha Guru. ¿Qué es el Shiksha Guru? El Shiksha Guru es la persona que me acompaña, la persona que me guía en mi vida espiritual, una especie de docente o preceptor que no puede dar iniciación formal, pero sí me va a acompañar, sí me va a guiar, sí me va a instruir. De hecho, la palabra Shiksha significa eso, instrucción o enseñanza. Por lo general es un sadhu, como vimos la semana pasada, es un devoto mayor, es un devoto más avanzado, más experimentado, que me da la mano y me acompaña en los primeros pasos en vida espiritual. Por lo general es alguien de mi entorno, de mi congregación, de mi ciudad, alguien con el cual tengo cierta confianza, con el cual ya establecí cierto vínculo, con el que tengo una línea de comunicación, ¿no? y puedo interactuar rápidamente. Shiksha Guru cumple todas las funciones del maestro espiritual menos dar la iniciación, ¿sí? A efectos prácticos es básicamente mi maestro, pero no cumple, digamos, no puede ejercer la parte ceremonial, protocolar del Diksha, que es de otro nivel. Y ahora vamos a hablar de eso. Denupal Prabhu, vos levantaste la mano, ¿querés decir algo? Sí, quería decir algo, preguntar más que decir. Si A no, ver. me gustaría, yo había visto que cuando las condiciones del advenimiento de Chaitanya Mahaprabhu, cuando nace es todo auspicioso, pero cuando empieza, como vos habías relatado, su desarrollo, porque era una comunidad pequeña, eh, Advaitacharya, era en silencio, no trataban es más, las personas, los musulmanes los perseguían y les rompían las deidades, o sea, tenían que estar cuidando a las deidades, tenían que pasarse de casa en casa, o sea, era una represión muy fuerte, no era solamente eh, algo que salió todo, bueno, hermoso cuando nació Chaitanya, ¿no? Sino que en ese momento todo lo que tuvieron que pasar por años, la comunidad Vaishnava en ese tiempo era muy, pero muy de represiones, de ir en casa, de tratar de había entregas entre las personas, buchones, ¿no? Sobre todo esa palabra, buchón o Sí, alcahuetes. sí. Y ellos se tenían que estar cuidando y tratando de protegerse y a la vez tratar de mantener el vínculo del canto del santo nombre, ¿no? Y eso quería, si Sí, tenés más, sí. si Bueno, tenés más. es tal cual lo que dice Denupal Prabhu. Todo lo que yo dije así muy resumidamente, insisto, lo estoy diciendo abuelo de pájaro, muy de forma superficial, pero Denupal tiene toda la razón del mundo. La verdad que no fue nada sencillo para esa primera generación del renacimiento hindú
volver a difundir masivamente el Bhakti Yoga. Mencionábamos Haridas Thakur. Haridas Thakur fue flagelado en 20 plazas públicas justamente como una advertencia, ¿no? Los más diciéndole a los distintos aldeanos, no se hagan devotos porque si se hacen devotos les va a pasar esto. Y fueron por distintas aldeas a la plaza principal de cada una de esas aldeas y le daban latigazos para que el público se asustara de ser devoto y no quisiera practicar Bhakti Yoga. Y después tenemos, como decía Denupal Prabhu, el famoso pasatiempo con el Chand Kasi, que era el gobernador del área donde vivía Chaitanya Mahaprabhu, que por decreto prohíbe el Harinam Sankirtan, o sea, prohíbe que los devotos públicamente cantaran el santo nombre de Dios. Y bueno, ahí sabemos que después Chaitanya Mahaprabhu organiza una especie como de piquete, manifestación frente al palacio del Chand Kasi, y después de un diálogo con el gobernador revoca su decreto y permite que los devotos se expresen públicamente, expresen su devoción públicamente. Pero es tal cual lo que decía Denupal Prabhu, había mucha censura, había mucha opresión, había mucha represión. Ese primer grupo, esa primera generación que sale digamos, de las casas y que sale al público, no le fue nada fácil, había mucha resistencia, incluso corrían peligro sus vidas. Tenemos el pasatiempo de Nityananda Prabhu, donde es herido, físicamente herido por predicar, o sea que no le era nada fácil a esos devotos, pero bueno, se mantuvieron firmes en conciencia de Krishna y gracias a su determinación, hoy nosotros también somos conscientes de Krishna. Chitrak Prabhu, sí, ahí estoy viendo, adelante, Sadhu. Arjuna Saka, Prabhu, no quería interrumpir tu clase, pero aprovecho los comentarios de Prabhu de Nepal. Mirá, estoy jugando con la lógica que vos proponés en tus premisas. Y cuando hablabas, por ejemplo, de Shastras, vos decías que nosotros ponemos énfasis en el monoteísmo, mientras que en los antiguos Vedas hay una postura como más politeísta. Y enlazando esto con lo que estás diciendo, me surge una reflexión un tanto especulativa. Nosotros nos fijamos en la historia del Vaishnavismo, muchos de nuestros grandes acharyas, Ramanujacharya, Madhvacharya, los posteriores, hasta antes de Chaitanya Mahaprabhu, muchos de ellos que centraron nuestra filosofía en el Bhakti, eran históricamente hablando acharyas que vivieron en la Edad Media, donde vos decís que específicamente hubo dominio musulmán en la India. Entonces, Sí. dado que verdaderamente tradicional en los Vedas era el politeísmo y que el Vaishnavismo es una propuesta monoteísta un tanto particular, podría, asumiendo que los acharyas Vaishnavas principales antes de Chaitanya Mahaprabhu son medievales, podría haber, como en otros casos, vestimenta y cocina que vos nombraste, podría haber influencia del monoteísmo musulmán para el desarrollo del monoteísmo Vaishnava en los acharyas medievales. Muy buena pregunta, Chitrak Prabhu. Muy buena pregunta, muy interesante. Justo estoy estudiando la historia del Vaishnavismo, porque tenía pensado este año dar una especie de como de taller o seminario, porque el otro día hablando con un devoto, llegamos a la conclusión que los mismos devotos no conocemos nuestra propia historia histórica, por así decirlo. No conocemos realmente, o sea, conocemos el Bhagavad Gita, conocemos Chaitanya Chaitamrita, pero no esto, como mencionaba recién Chitrak Prabhu, Ramanujacharya, Madhvacharya, estos grandes maestros o los distintos momentos que tuvo nuestra historia filosófica, espiritual a lo largo de la historia. A veces los devotos en general no las conocemos, no sabemos bien qué es lo que pasó y de dónde vino y demás. Por lo menos hasta ahora, hasta donde yo he estudiado, no hemos recibido influencias monoteístas del mundo musulmán, sino que siempre hubo un fuerte arraigo monoteísta dentro de nuestra propia tradición, como desde su origen, por así decirlo. Pero no me extraña para nada que, que hayamos tenido algún tipo de contacto con estas tradiciones y estas filosofías. De hecho, yo mencionaba el sikhismo. El sikhismo es una especie como de unión, ¿no? Entre el hinduismo y el mundo musulmán, el islam, una especie de fusión, una religión que nace intentando fusionar
esos dos mundos que estaban como en tensión y en combate y en enfrentamiento. Entonces sí es real, pasa. De hecho hay toda una religión ahora llamada sikhismo que es eso, nace de ahí, nace de influenciarse mutuamente el uno del otro. Hasta donde yo sé, Prabhu, y igual lo estoy estudiando, tendría que seguir investigando y demás, siempre tuvimos en el Bhakti Yoga una fuerte impronta monoteísta desde el comienzo, desde el origen. Como que nosotros siempre fuimos como los monoteístas de la India. Pero voy a seguir investigando, ¿puede ser? No lo puedo negar. Digo, planteé esta pregunta jugando con las premisas que vos, Sí, sí, claro. y a partir de tus premisas llegan mis conclusiones. Pero si me sitúo en nuestra tradición, ya desde Brahma, el Brahma Samhita, al comienzo de la creación, hay una fuerte tradición monoteísta Sí. en el Vaishnava. Simplemente planteé esto como un juego intelectual de derivar una conclusión partiendo de tus premisas. Nada más que eso. Bueno, gracias, Raúl. La verdad que me súper interesa esa pregunta, está muy buena. Voy a seguir indagando, porque puede haber algo, puede haber algo. No lo vamos a negar ahora. Dos cuestiones más y después llegamos a la parte de Guru. Escuché tu clase de Shastra, que también está muy buena, y vos comentabas que el conocimiento védico primero era oral y luego era escrito. Y reforzando eso que vos planteás, que incluso en los textos escritos que son Shastra para nosotros, tenemos la huella de la oralidad. ¿Por Sí, qué? Porque son textos compuestos en forma de diálogo. sí, Y ahí vemos como la oralidad traspasa su propio mundo y se inscribe en el mundo de la literatura escrita. Porque son sí, sí, sí. personajes que hacen preguntas y respuestas y mantienen la estructura del diálogo por escrito. Y una cuestión más que vos nombrabas respecto de Chanakya Pandit, una especie de Maquiavelo de la India. En nuestras escrituras Vaishnavas tenemos como un recorte de muchos pasatiempos y de muchas instrucciones que no muestran todo lo que efectivamente aconteció en su contexto. Y un claro ejemplo me sucedió cuando estaba estudiando, leyendo por muchos años el Mahabharata. Nosotros leemos en el canto 1 del Bhagavatam que al final de la batalla de Kurukshetra, Yudhishthir queda muy triste porque gente que para él llegar al trono tuvieron que morir millones de soldados, Claro. ni pudo convencer, y él con los hermanos y con Krishna va al campo de batalla y ve a Bhismadeva en el lecho de flechas, bueno, todo el pasatiempo que todos conocemos. Y el Bhagavatam da una versión resumida de lo que en realidad hizo Vishmadeva, orientada hacia nuestra Siddhanta, que apunta al Bhakti Yoga. Pero en Sí, el Mahabharata está el diálogo ampliado. Y a mí me llamó fuertemente la atención el diálogo ampliado, porque las instrucciones que da Vishmadeva a Yudhishthir, además de las que tienen que ver con Krishna y oraciones y cómo deja el cuerpo. Antes de eso, Vishmadeva expone instrucciones que son totalmente maquiavélicas. Promete sin saber que vas a cumplir, hace sí, alianza con sí. un rey sabiendo que lo vas a traicionar, pero es analíticamente maquiavélico, o sea, mucho anterior a Maquiavelo. Y le pregunté a mi gurú hace muchos años, ¿esto es una transpolación posterior al texto de Mahabharata? Me dice, no, Vishmadeva dijo eso. Pero nosotros leemos Bhakti, y el vago tan pero, pero la ciencia de los yatyas, el dharma de los yatyas, altamente maquiavélico. Sí, sí, sí. Nosotros leemos el Vishmadeva bueno del Bhagavatam. El más Vaishnava. La versión más Vaishnava de Vishmadeva, tal cual, sí, sí. Eso hasta ahí, gracias, Paul. Muchas gracias, Chitrak. Muy bueno estos aportes. ¿Ves por qué es importante que haya un devoto mayor presente? Porque agrega muchísima información. Muchas gracias, Chitrak Prabhu. Muchas gracias. Bueno, perdón, estaba en lo de Shiksha. Ya con esto termino. Shiksha y Diksha y terminamos. Y después, si quieren a alguien decir algo, también es bienvenido para que diga algo. Entonces, Shiksha Guru, ¿no? Es el maestro que me acompaña, me guía, me hace como de mentor, de preceptor, me instruye. Tengo un contacto casi diario, una comunicación directa. Pero esa persona, ese Shiksha Guru, nunca va a darme mi nombre espiritual y nunca va a participar, digamos, del protocolo o del ceremonial de la iniciación. Eso está reservado para otro tipo de guru, que se llama Diksha Guru. Diksha Guru. Que hago otra salvedad, la palabra Diksha a veces la traducimos como iniciación, pero no significa iniciación. Diksha es el proceso de purificación que la persona emprende antes de su iniciación. O sea, hay todo un proceso
donde la persona alcanza ciertos estándares para poder ser iniciado por un maestro. Ese proceso se llama Diksha. Pero bueno, Diksha Guru es el maestro que al final de ese proceso me acepta como alumno, me acepta como discípulo. Cumple todas las funciones del Shiksha Guru. También me acompaña, me instruye, también me guía, tengo un contacto con él, tengo una comunicación con él, pero el Diksha tiene digamos, la autoridad de ejercer la ceremonia, de oficiar la ceremonia, de, digamos, realizar el protocolo que me transforma en su discípulo o alumno formal. Shiksha Diksha. Cuando nosotros hablamos de maestro espiritual en ISKCON, por lo general los Shikshas los dejamos afuera y estamos hablando específicamente del Diksha Guru, del maestro espiritual iniciador. Y con esto acá ya me gustaría ir cerrando, pero quiero dejar unas cositas que también tienen que ver con estos repensares que hemos tenido, ¿no? En el primer encuentro repensamos el concepto de la escritura, en el segundo encuentro repensamos el concepto del devoto mayor. Ahora me gustaría dejar algunos planteos para repensar el concepto del maestro espiritual. Una cosita que me gustaría repensar o dejar planteado para que repensemos todos es que el maestro espiritual no es psicólogo, no es pareja, no es amigo, no es padre, es maestro espiritual, ¿sí? No busquemos reemplazos en el maestro espiritual de cosas que yo carezco en mi propia vida. El maestro espiritual cumple una función muy específica. No lo puedo usar como figura paterna, no lo puedo usar para hacer consultas psicológicas gratuitas, no es mi amigo, no es mi pareja, es mi maestro espiritual. Cumple una función y tiene un lugar muy específico en mi vida. Y no puedo intercambiar esos roles y esas funciones porque se genera algún tipo de confusión barra caos. Otro tema con el maestro espiritual es que no es un maestro en todas las áreas, sin ánimo de ofender a ningún maestro espiritual. Yo no quiero criticar ni ofender a nadie, son todas grandes personalidades, pero el nombre lo indica, es el maestro espiritual. Si yo tengo un problema para no me arranca el auto, o me salió una roncha en la pierna, o cualquier otra cosa del mundo material, mi maestro espiritual no necesariamente es una autoridad en ese tema. Si tengo un problema de salud, voy al médico. Si tengo un problema con el auto, voy al mecánico. No voy a aturdir a mi maestro espiritual con las mil y una preguntas de las mil y unas cosas que me pasan todos los días en el mundo material, porque mi maestro, primero que no tiene por qué ocuparse de eso. Y segundo, él no es un experto en todas esas áreas. Su área de experticia está en el nombre de la posición que él ocupa. Maestro espiritual. Esa es su área de experticia, la espiritualidad. Le puedo hacer preguntas filosóficas, le puedo hacer preguntas teológicas, le puedo hacer preguntas religiosas, le puedo hacer preguntas de lo trascendente, de lo divino, de lo espiritual. Por supuesto que también le puedo consultar cuestiones de mi vida práctica, pero él no tiene el conocimiento absoluto. Él es el maestro espiritual. Es el maestro que yo elegí para guiarme en mi práctica espiritual. Y el tercer punto que me gustaría que repensemos entre todos es que no hay que elegir un maestro espiritual por sentimentalismo, ¿sí? Nunca jamás elijamos un maestro espiritual porque me gusta cómo canta o que un día me miró y, no sé, y me brotaron mariposas en la panza o porque qué lindo que usa el tilak o miren que... No, el maestro espiritual cumple una función específica. Yo tengo que rendirme a lo que es del loto de la persona que yo considero y pienso que puede ayudarme a avanzar en vida espiritual. Y tiene que ser objetivo, tiene que ser una elección con no tanta subjetividad, ¿sí? Tiene que ser una elección como elegimos cualquier otro maestro. Si yo quiero aprender a tocar la guitarra, no elijo a la persona por el color de ojos. Elijo al mejor la mejor persona que toca la guitarra. Yo quiero aprender a tocar la guitarra con el mejor profesor de guitarra. No que si tiene los ojos azules o si tiene pelo largo o tiene pelo corto. Voy a elegir al mejor maestro de guitarra.
Similarmente, si tengo ganas de avanzar en vida espiritual, tengo que ser menos sentimental y tengo que abordar la espiritualidad como lo que es, con lo que Srila Prabhupada muchas veces nos explicó, es una ciencia espiritual. Y tengo que ser objetivo, tengo que estar determinado y tengo que buscar al referente que yo considero que es el mejor explicándome a mí todas las cuestiones que tienen que ver con esa área de conocimiento. Entonces hasta acá llegué. Devotos, espero que se haya entendido un poquito esto del gurú el día de hoy, como dijimos al comienzo, hiper, recontra, jardín de infantes, muy superficial, hay mucho para hablar de esto, pero para la charla del día de hoy me gustó poder compartir con ustedes estos temas. De Nupal Prabhu, vos querés decir algo ahí, veo que tu manito está ahí. Hare Krishna, Prabhu. Ah, Krishna Priya, Haribol. Quería hacer una pregunta con respecto al Vedanta, que es Dvaita y Advaita, Sí, y que nosotros somos Dvaita. somos Dvaita. Entonces quería saber, ¿qué quiere decir eso que somos Dvaita? Que nosotros somos aparte de Dios, pero también está el Achintya Veda Veda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sí, señor. ¿Dvaita completo o seríamos las dos cosas? Ah, la famosa paradoja que nos obliga a indagar más. A priori, nosotros estamos en la línea del Vedanta Dvaita. Nosotros entendemos que hay una diferencia entre el alma espiritual individual, personal, que somos nosotros, partes y porciones de Dios, fragmentos del infinito, y Krishna, o Dios mismo, que es el absoluto, que es el infinito, y nosotros los infinitesimales. Eso significa Dvaita, dualidad. Hay una separación entre nosotros y Dios. Después, Chaitanya Mahaprabhu, él lo que hace, en realidad, él, como un poco lo que decía Chitrak Prabhu el día de hoy, él hace una fusión de ideas y zanja el viejo debate Vedanta de que qué es lo que vale más, el Dvaita o el Advaita. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu aparece con un axioma filosófico muy interesante que es Veda Aveda Tattva. Nosotros somos similarmente, inconcebiblemente, al mismo tiempo, iguales y distintos a Dios. Somos iguales en cuanto a las cualidades, nuestras características. Tenemos un ADN espiritual que compartimos con Dios. Somos Satchit Ananda, somos eternos, bienaventurados y plenos de conocimiento. Dios también es eterno, bienaventurado y pleno de conocimiento. Entonces, en ese sentido, somos iguales, pero al mismo tiempo somos distintos, porque yo lo soy de una forma fragmentaria, parcializada, y Dios lo es de una forma completa, total y absoluta. Los dos ejemplos que se dan siempre son la chispa y el fuego o la gota y el agua. Nosotros somos la chispa. Las características de la chispa son igual a las del fuego, pero no es la misma cantidad, ¿sí? Somos diminutos en relación con el fuego. O la gota de agua, si yo saco una gota de agua del océano y la analizo, voy a encontrar todas las características del océano. Pero yo no me puedo sumergir en la gota de agua. No, no puedo hacer surf en una gota de agua. Eso lo tengo que hacer en el océano. O sea, son distintas cantidades. Entonces, en un sentido, lo que hace Chaitanya Mahaprabhu es unir esos dos mundos. Ese Boca River filosófico eterno que tenía la filosofía de la India entre Dvaita y Advaita, en un sentido se sana, se zanja con Chaitanya Mahaprabhu porque dice, los dos tienen razón, los dos a la final, pero con esta salvedad. Somos en características y cualidades iguales, pero en cantidad somos distintos. ¿Está bien, Krishna Priya? Sí, gracias, Prabhu. Y otra pregunta que quería hacer es con respecto a la comparación que hizo del Renacimiento y de Edad Media de Occidente y de India. Sí. No entendí una cosa, por ejemplo, en India eran los musulmanes que reprimían, ¿no? Y que como muy... Pero ¿y acá en Occidente quiénes eran? ¿La Iglesia Católica los que reprimían o quién? Y en la Edad Media en Europa empieza con la caída del Imperio Romano y toda esa estructura de organización y de cultura y de política y de arquitectura empieza como a desmembrarse. La sociedad empieza también a desmembrarse porque todo estaba sujeto al Imperio Romano
Y aparecen las distintas tribus bárbaras europeas y empiezan a ocupar espacios. Y ellos no estaban tan interesados en las bibliotecas y en los papiros y en los manuscritos y en las ideas filosóficas europeas. Se queman muchos libros, se prohíben muchos libros, se esconden muchos libros. Y en paralelo a que se estaba desmembrando la sociedad, la iglesia cristiana empieza a monopolizar el saber. Entonces, por ejemplo, a partir de cierto momento de la Edad Media, si vos querías leer y escribir, si querías aprender a leer y escribir, tenías que ir a una abadía, tenías que ser monje. Si vos no eras monje, si no te instruías en una abadía, entonces nunca ibas a aprender a leer y a escribir. Si eras el campesinado, si eras el vox populi, lo más probable es que no supieras ni leer ni escribir. Sabías un oficio, tenías una profesión, pero no tenías como conocimiento. El conocimiento, la información, la educación quedó monopolizada por la iglesia. Después hay una situación donde ciertos intelectuales fuera de la iglesia empiezan a resignificar los antiguos valores del mundo greco-romano y empiezan a traducir textos de Platón, de Aristóteles, y ahí nace el renacimiento, que es el resurgir de un montón de ideas súper interesantes que estaban en el mundo antiguo, que se habían perdido en la Edad Media y que ahora brotan de vuelta en el Renacimiento. Y ahí es cuando explota otra vez la ciencia, la cultura, la arquitectura. Ahí aparece toda la exploración del mundo, ¿sí? Cristóbal Colón, toda esa gente que se lanzó al mar a ver qué onda el mundo. Bueno, todo eso también parte del espíritu renacentista europeo. Ah, muchas gracias. Y entonces Santo Tomás de Aquino se tomó de esa circunstancia para tomar la de Sí, Aristóteles señor. y San causar. Agustín, sí, San Agustín perdón, yo me estoy metiendo, acá está Chitrak Prabhu, que él es un maestro de esto, él es el gurú de esto. Vamos a preguntarle a Chitrak Prabhu, porque yo estoy hablando en un área que no me corresponde, yo no tengo nada más mínima idea. Acá hay un profesor de filosofía que nos va a saber explicar mejor. Chitrak Prabhu, Asaka adelante. Prabhu, perfecto. Voy bien, vos me retás, como si fuera un alumno de colegio. Si me tenés que poner un uno, me pones un uno, no hay ningún problema. San Agustín, Santo Tomás, San Agustín y Santo Tomás, padres de la iglesia, ellos lo que hacen es esto. Ellos acceden a textos aristotélicos y platónicos y dicen, nosotros con esto podemos justificar científicamente nuestra fe. Y empiezan a abordar el cristianismo desde los sistemas aristotélicos platónicos. Eso es lo que hace San Agustín y Santo Tomás. Ellos hacen eso, agregan o, digamos, tamizan el pensamiento cristiano con las antiguas ideas del mundo greco-romano y crean la teología cristiana que hoy conocemos. Son los padres de la iglesia, son los intelectuales que nosotros hoy reconocemos como los fundadores del nuevo pensamiento racional, filosófico, analítico cristiano. Bueno, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, Krishna Priya. Chitrak, usted sí quería decir algo. Creo que había levantado la mano. Un comentario nada más. Nosotros somos miembros de ISKCON, que es una institución Vaishnava, que es una de las ramas del árbol movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Se escucha bajo, Prabhu. Chitrak Se Prabhu, acá escucha me bajo. dicen que se escucha muy bajo. Yo te escucho bien, pero parece que algunos de vosotros se escuchan bajito. Lo tengo al máximo al volumen. Ok, Como decía, nosotros somos miembros de ISKCON, institución Vaishnava, que es parte de una de las ramas del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, que en su aspecto manifiesto tiene menos de 100 años de antigüedad. Y para nosotros como miembros de ISKCON, teniendo como fundadora Acharya Prabhupada, lo más normal es ver al guru iniciador y al guru instructor en la misma persona. En la fundación de ISKCON fue así. Pero claro. justamente estás interesado en el estudio de la historia del Vaishnavismo. Antes no era siempre así. Antes no era siempre así. Y de hecho, en la tradición Vaishnava previa, el guru iniciador se hacía formar parte
de un linaje Vaishnava, te conectaba con la sucesión discipular, era importantísima la función del guru iniciador, pero era mucho más prominente en la tradición Vaishnava anterior a nosotros, los miembros de ISKCON, era más prominente la función del guru instructor, aunque no te daba un nombre, aunque no hacía la agnihotra, pero el guru instructor tenía un lugar muy determinante en la vida de un discípulo, al punto que le transformaba la vida, sin menoscabar la relevancia y la importancia del guru iniciador. Sí, totalmente de acuerdo. Chitrak Prabhu tiene la razón. Somos un linaje, una tradición de predominantemente Shiksha Gurus. Shiksha Gurus. Por eso también, si ustedes se fijan en el Bhagavad Gita, al comienzo del Bhagavad Gita está todo el linaje de todos los acharyas de nuestra tradición. Eh, la mayoría de ellos no son maestros y discípulos directos, sino que en mucho de ese linaje hay como baches históricos, de hecho, a veces de muchos años, o sea que no se conocieron personalmente los que estaban más arriba con los que estaban más abajo, sino que el yoga o la conexión que se hace no es desde la iniciación propiamente dicha, sino desde la enseñanza. Toman el shiksha de un acharya previo y lo continúan. Y ese devoto se reconoce en un sentido discípulo de alguien que ya no está presente. O se reconoce discípulo de alguien que no es su Diksha Guru formal. En el caso de Bhaktivinoda Thakur, que tenemos un caso más reciente, más moderno si se quiere, pasa eso, ¿no? Él toma Diksha con una persona, pero toma Shiksha de otra persona. Y en nuestro altar está el Shiksha Guru de Bhaktivinoda Thakur, no está su Diksha Guru. Nadie conoce el Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakur. Lo tenemos que googlear para conocer. Pero sí conocemos al Shiksha Guru, ¿no? ¿Por qué? Porque él se está posicionando en ese lugar que Chitrak decía recién, que él toma más relevancia o importancia la instrucción de la persona que lo va a acompañar que la iniciación o el nombre espiritual de la persona que le dio el Diksha propiamente dicho. Y en nuestra tradición, así, todo nuestro linaje espiritual es básicamente así. Shrivas Prabhu, usted también quería decir algo. Hare Krishna, Haribol. gracias. Llegué tarde, qué vergüenza. Me hubiera gustado llegar a tiempo, no tuve oportunidad. De hecho, me tuve que conectar aquí mientras conducía, pero estoy ahorita aquí parado, ¿no? Muchas gracias. Solo quería señalar, hacer una aportación importante que he notado que no se menciona mucho, específicamente a este respecto de nuestra tradición como predominantemente Siksha, de Siksha Gurus, ¿no? Y es el ejemplo de Krishna, la suprema personalidad de Dios. No sé si lo han notado, pero él precisamente toma iniciación de Gargacharya, ¿no? El maestro espiritual de los yadus, pero no toma instrucción de él, ¿no? La instrucción la toma de Sandipani Muni, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque él acepta tener la iniciación, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿cómo se le llama en el Bhagavatam? Debido a que su padre le pide que acepte esta iniciación, y acepta la iniciación, ¿no? Se le da el cordón brahmínico. Esto lo hace Gargacharya, Garga Muni, su abuelo y el maestro oficial, digamos, de la dinastía Yadu en ese momento. No obstante, Krishna y Balaram buscan personalmente y eligen un maestro instructor después de su iniciación. Y eso también es muy relevante, me parece, ¿no? Que estamos hablando, obviamente, a veces hay algunos devotos que me dicen que no, es que eso es Krishna, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Digo, pero precisamente por eso es que es relevante, ¿no? Que él nos pone ese ejemplo, ¿no? Y Claro. para reflexionar y dejar esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es mucho más, nuestra tradición le da desde ahí, desde la suprema personalidad de Dios. Con Sri Chaitanya Mahaprabhu es distinto, es muy interesante también el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu
según entiendo yo, él sí tiene iniciación y instrucción del mismo maestro espiritual y lo acepta, ¿no? Él siempre menciona a su maestro espiritual, él me dijo que yo era un tonto y me pidió que solo cantara Hare Krishna, ¿no? Entonces, tenemos ambos, ¿no? En Krishna nos da esos dos ejemplos, tanto para quienes realmente logran encontrar un maestro Diksha que los inicia y conservarse, mantenerse firmes. Pero creo que en la práctica yo he visto muchos ejemplos, muchos, de personas devotos en ISKCON que aceptan iniciación del maestro espiritual, pero que después, por circunstancias, porque el maestro espiritual está muy lejos, porque por cualquier cosa, no pueden recibir realmente instrucción o entrenamiento de su Claro. maestro Diksha. Entonces, vale la pena como reflexionar en ese aspecto un poco más. Muchas gracias por la ponencia y un gusto siempre escucharte, Arjuna Prabhu, también Chitrak Prabhu, y a todos aquí. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Shrivas Prabhu. Muchísimas gracias por el aporte. Súper, súper bueno. Y mientras que hablaba de Shrivas Prabhu, también recordé, él mencionó a Chaitanya Mahaprabhu. En el Chaitanya Chaitamrita, si ustedes leen el primer capítulo de Chaitanya Chaitamrita, Adi Lila, arranca con una exposición del maestro espiritual, Krishnadas Kaviraj Das Goswami. Cuando empieza su obra, el primer capítulo lo dedica al maestro espiritual, al concepto del maestro espiritual. Y en ese primer capítulo del primer canto, o sea, el primer volumen, Krishnadas Kaviraj Das Goswami, él aclara que Shiksha y Diksha es lo mismo, están en el mismo nivel. No es que están, digamos, uno de menor valía que el otro. No, los dos son maestros. Que uno esté iniciando y esté realizando la ceremonia no lo pone por encima del otro guru. ¿Se entiende? Shiksha y Diksha están en el mismo nivel. Y eso lo dice Krishnadas Kaviraj Das Goswami al comienzo del Chaitanya Chaitamrita. Bueno, Prabhus, nos retiramos de Nupal. Prabhu, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Yo estoy bien de tiempo, pero no sé vos, esa es otra cosa. No No, sé no, yo si estoy quiere, bien. No sé si hay alguien quiere decir algo más y ya vamos tiene una cerrando por pregunta, hoy. Valentina. Hare Krishna, Algo. reverencia, me Prabhu de Nupal, que siempre me gusta hablar y más cuando escucho estas clases tan hermosas. Muchas gracias, Prabhu Arjuna, y a todos los que hicieron sus aportes. Yo lo Gracias. único que quería aportar es que me maravilla cómo Srila Prabhupada dejó una institución tan bien pensada, ¿no? Porque con respecto a esto de Shiksha y Diksha Guru, eh, ISKCON tiene una iniciativa que me parece maravillosa, que es el curso de discípulos. En mi vida fue un antes y un después, y se explica muy bien la función del Shiksha Guru y lo importante que es tomar un Shiksha Guru antes de la iniciación, ¿no? Que Claro. puede coincidir con el Diksha Guru. La verdad que si hay alguien que esté escuchando esta clase ahora o en diferido, que no haya hecho el curso de discípulos de ISKCON, se lo súper recomiendo. Hay una opción online de cultura del Bhakti con Parampadam. Es maravilloso para reflexionar en la importancia del guru, en lo que implica aceptar un Shiksha Guru y lo que implica aceptar un Diksha Guru en términos de derechos y obligaciones. Es maravilloso. Me gustó mucho la clase porque me hizo recordar todo eso. Así que le quería agradecer, Prabhu. Un gusto. Muchas gracias, Santa. Muchísimas gracias. Y bueno, me sumo a la recomendación de Valentina. Quienes no hayan hecho el curso de discípulos, por favor, hagan el curso de discípulos y ahí van a ver mucho más en profundidad y de una forma mucho más clara algunos puntos que tomamos el día de hoy. Muy, muy importante que se haga el curso de discípulos para los devotos de ISKCON. Muy importante. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Bien, entonces, no sé si Raga Ranchita tiene alguna pregunta de allá de Estados Unidos. ¿Tiene Hare, algo? Hare Krishna. Em, Algo. no, me gustó escucharlo. Tenía ya esos días que no había podido entrar. Me encantó volverlos a escuchar. Este, gracias, Prabhu, por la clase. Nada más. Es que estoy adentro de la altar. Gracias. Bueno, muy amable. Bueno, Nitya Rupini y Lakshmivan, ¿tienen alguna pregunta?
Haribol, Hare Krishna, reverencias devotos. No, simplemente agradecer por la clase, la verdad que siempre son clases muy ricas. Y encima se da el plus de que lo tenemos, no solamente a Arjuna Saka, sino a Chitrak y a Shrivas, que son grandes devotos, grandes mentores dentro del movimiento, así que hoy fue un néctar. Gracias. Se nota que Denupal está invirtiendo y está poniendo, está pagando bien. Está pagando bien Denupal porque aparecen todos. Ahora está Sharmastani. Guarda. Sharmastani, por favor. Janmastami Prabhu. Hare Y Krishna. Hare Krishna, Arjuna Saka, mis reverencias, gracias por la clase. No, un aspecto interesante, como decía recién Srivas, que bueno, nuestra relación con el maestro espiritual, por lo menos en mi caso, es básicamente Vani, ¿no? A distancia. He tenido muy pocas oportunidades de estar así físicamente en la relación Vapu con mi maestro espiritual, pero hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos el enorme, no sé, privilegio y ventaja que antes no lo teníamos, que es escuchar sus clases, Claro. ¿no? Y no una vez, sino muchas veces, porque al escucharla varias veces, siempre van, como toda cosa espiritual, van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Dentro de su prédica. Y entonces, por lo menos yo he recibido innumerables enseñanzas e instrucciones de mi maestro espiritual a través de sus clases, grabadas, ¿no? Por supuesto. También, bueno, la he recibido, sí, a veces en forma directa, pero, digamos, respuestas que me he dado en forma directa, yo la he seguido meditando, lo que él ha dicho, y después en sus clases la encuentro nuevamente, porque es su pensamiento, ¿no? Su instrucción, y la voy entendiendo, madurando la idea, porque no es fácil la instrucción del maestro espiritual. Uno la recibe en un primer momento, pero como que no la puede asimilar toda de golpe en ese instante. No la puede, porque realmente las palabras del maestro espiritual, cada palabra, por lo menos lo que yo entiendo y siento, es que abarca, pero muchísimo, ¿no? Eh, Así que, y uno escuchándolo muchas veces va entendiendo, digamos, la instrucción del maestro espiritual y qué es lo que uno puede hacer para complacerlo al maestro espiritual, ¿no? Y en base a eso, bueno, ponerse a trabajar para cumplir su deseo, satisfacerlo, que es, digamos, lo más importante, ¿no? Complacer al maestro espiritual. Así que eh, para mí, en estos momentos, es importantísimo escuchar sus clases. Antes, repito, no teníamos ese privilegio, teníamos que viajar para encontrarnos y escucharlo, y de lo que escuchábamos, muchas cosas después se nos olvidaban. Ahora tenemos la ventaja que tenemos la clase ahí, la podemos escuchar un montón de veces y anotar lo que él dice, analizar lo que él dice, y, y bueno, y en base a eso, acatar sus instrucciones, ¿no? Así que, bueno, es un momento muy lindo que estamos viviendo, eh, porque lo tenemos, si bien está lejos nuestro físicamente, pero lo tenemos muy cerca a través de sus clases. Y si uno es sincero, bueno, se preocupa,
se preocupa por escuchar bien lo que dice el maestro espiritual y e inclusive cosas que le sirven a uno para avanzar espiritualmente, por supuesto, ¿no es cierto? Para eso es nuestro maestro espiritual. Claro. Eh, Así que eso quería comentar al respecto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, Yamastami Prabhu. Muchas, muchas gracias. Es cierto que dice Yamastami Prabhu. Kali Yuga es un lugar horrible. Gracias a Dios a Internet. Y aprovechemos los beneficios tecnológicos para estar más cerca del maestro espiritual, ¿sí? Hagamos un buen uso de una mala ganga y ya que tenemos acceso a ciertas posibilidades, usemos esos recursos en conciencia de Krishna. Muchas gracias, Yalmastami. No hay por qué. Bueno, muchísimas gracias por la clase, Arjuna. Venimos ahora con los anuncios. Ok, ¿arranco yo? Sí, por favor. Bueno, entonces, para todos aquellos que no están en Mar del Plata y quieren saber algo más sobre lo que estamos haciendo, nosotros somos de la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, y tenemos redes sociales. Hare Krishna Mar del Plata es el nombre de nuestro proyecto, y encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook información sobre nosotros. Hare Krishna Mar del Plata, y ahí pueden enterarse de todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias, Denupal, por el espacio siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, y vamos a comenzar otro ciclo más, así que no se olviden de que Ok, vienen otras cosas. Ya en la semana vamos a ir coordinando ok. con. Así que tenemos otras cosas pensadas que, bueno, ya los vamos a contar y lo vamos a ir a realizar. Chitra Prabhu, algunas cosas para hablar. Simplemente como lo que dijo Yamastami Prabhu, hoy no tenemos a veces la presencia física directa de la charya o del maestro y los devotos, pero bueno, desde acá ofrecemos la oportunidad de una comunidad en YouTube que se llama Comunidad Vaishnava, y ahí se están subiendo las clases de Srila Prabhupada en español. Hay diferentes playlists con clases de Srila Prabhupada, con Vayans de Srila Prabhupada. Tenemos playlists específicas en Comunidad Vaishnava en YouTube, con clases de los gurus iniciadores de ISKCON, y a su vez también tenemos playlists específicas de devotos de ISKCON, de las cuales forma parte Prabhu Arjuna Saka. Tenemos las playlists de las clases de Bhagavad Gita, tal como es, de los devotos de ISKCON Buenos Aires, que hay oradores de Buenos Aires y diferentes partes de yatras de Argentina, y también tenemos las clases de fiesta de domingo del templo que se van subiendo. Tenemos la playlist también de las clases de festividades Vaishnava, o sea, las clases específicas de Yamashtami, de Radhastami y todo lo demás. Así que es cierto que aunque uno no viva en el templo, no tenga familia, aunque uno trabaje, casi todos tenemos internet en casa, algún teléfono en casa, podemos conectarnos a internet y hay propuestas interesantísimas y valiosísimas como Hare Krishna Mar del Plata y también como comunidad Vaishnava, para que uno específicamente después de cantar las rondas en su casa antes de ir al trabajo pueda escuchar una clase de Bhagavatam. Se están subiendo clases que duran 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, clases de una hora. Te puedes sentar específicamente a escuchar la clase de Bhagavatam, la podés escuchar mientras desayunás antes de ir al trabajo, mientras manejas tu auto, mientras vas en el tren con auriculares. O sea, hoy todos tenemos la opción, con el acceso a Internet y a las redes sociales, y en este caso, bueno, estoy intentando también proponerle este canal Comunidad Vaishnava en YouTube. Todos tenemos la posibilidad de escuchar a Prabhupada, a nuestros gurus, a los devotos, y hay canales también excelentes de audio yastras, como el canal Gastón Castro, que es de Govardhan Lila Prabhu, donde uno puede estar en su casa escuchando el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita. Hay muchísimas opciones. Otro canal también de España se llama Bhakti Actual. Excelente este canal. Uno puede escuchar los libros de Srila Prabhupada en Bhakti Actual, y bueno, son los principales canales que escucho, que conozco y que recomiendo, porque hay muy buena posibilidad de entrar en contacto con el conocimiento de Guru, Sadhu y Shastra, de este curso que nos acaba de dar Prabhupada. Muchas gracias, Chitrak.
Y Shrivas, Haribol, también tenés Hermano, los algún... tuyos, yo voy conduciendo, por favor. Bueno, entonces, bueno, con Chivas tenemos, con la comunidad de México, empezamos a la lectura del Shema Batán a las 9 de la mañana de Argentina. Es una comunidad eh, muy linda en el sentido de que es, bueno, a los argentinos nos toca a las 9, en México les toca a las 6 de la mañana, 6 de la mañana. Es por una hora. Hay un montón de devotos que están leyendo, compartiendo cada párrafo para poder entender más eh, la- lo dulce del Bhagavatam. Así que eso es al inicio, se está iniciando, así que estamos en la introducción. Y luego a las 10 de la mañana hay otro Srimad Bhagavatam que estamos en el canto 10. Entonces estamos ya con el nacimiento de Krishna. Ese es más avanzado en la lectura y también hay muchos devotos. Y luego de eso también está la noche, pero el horario de Argentina es a las 0:12 horas. Si están con insomnio, se los recomiendo a eso, porque pueden tener que escuchar una buena clase de otra vez, es otro grupo que también están iniciando con el Shema Batán, que son otros devotos y es de las 0 horas de Argentina hasta las 1. Y en México sería a las 9 hasta las 10. Y, y más allá de eso, bueno, acá, como todos saben, a las 20:30 siempre hay programas, hay devotos y hay ciclos. Los lunes, los martes tenemos el ciclo del Bhagavad Gita, donde estamos tratando de analizar el resumen según el Bhakti Shastri de Hanuman Sakswami, el maestro de Chitra Prabhu. Es un erudito maestro que hizo un estudio muy didáctico, muy bueno. Nos gustó mucho cuando lo hicimos y por eso podemos decir, cuando hagan el curso, lo podemos recomendar. Y también allá en México empieza con la plataforma de Param Param. Shrivas empiezan los Pandavas, o sea, los hermanos de Shriva y ellos eh, empiezan el Bhakti Shastri también. Mi maestro de Bhakti Shastri también empieza, que estuvo Lakshmana Graha, que también en Perú. Así que hay un montón según cómo tengamos horarios, según cómo tengamos nuestra disponibilidad, hay un montón de variedad para poder estudiar, para poder integrarse a diferentes grupos. Y bueno, y como siempre, Centro Cultural Hare Krishna siempre está brindando posibilidades para todos y a las 20:30 siempre hay programa, se ha mantenido hace 5 años y eso es algo que dependemos de todos de ustedes cuando nos apoyan y les agradecemos un montón porque a nosotros nos sirve y creo que si están todos, creo que a todos les van sirviendo. Y las redes sociales son muy importantes para todos, ya sea diferentes grupos, equipos, mejor dicho, y le pueden dar like para que puedan seguir sumando tanto a los de Hare Krishna Mar del Plata, como a Chitrat Prabhu, como dijo la comunidad Vaishnava de Argentina, y también para la comunidad de Krishna West de México. Estamos intentando que más personas puedan llegar con este conocimiento y la idea de formar equipos, no importa de dónde seamos, el tema es tratar de sumar y aportar a las personas que están comenzando. Entonces, esto se puede hacer, ya se hizo. Todos fuimos ejemplos de que las personas que se van conectando, algunas terminan ya iniciadas, como Nitya Rupini y su esposo, la hermana Lakshmi Van. Y entonces, después vinieron, como es, Santiago, y se fue al templo. O sea, hay cosas que parece que son imposibles, pero no son imposibles para Krishna. Entonces, todo es a través de las redes ahora. Entonces, podemos aprovechar esta tecnología para llegar a más personas. Por otro lado, este sábado vamos a tener un mantratón. El mantratón trata de poder unirnos Latinoamérica con el mantra Hare Krishna. Son 3 horas. Necesitamos devotos que nos acompañen, los que ya cantan Hare Krishna y que puedan invitar
a diferentes personas a que se puedan animar a cantar con nosotros en línea. Hare Krishna es abierto, pueden entrar, pueden salir, es a su tiempo, pero la idea es tratar de potenciar el Mahamantra, ya que ese es el Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, que nos trae eso para todo el mundo, en cada pueblo y aldea. Nada más. Hare Krishna, bienvenidos. Ah, y perdón, Valentina también tiene un canal que están a las 20 horas que están leyendo el Bhagavad Gita. Entonces, también es bueno que se potencie todos los grupos a diferentes horarios y en Google Meet, perdón, Google Meet. Y Nitya Rupini y Lakshmivan tienen como a las 7 de la tarde los lunes y los viernes, los lunes y los miércoles, perdón, a las 19 horas están leyendo las lilas de Lilambrita de Prabhupada, la biografía. Entonces, bueno, hay un montón de abanico para poder aprovechar. Así que muchísimas gracias a todos los devotos que hacen su servicio. Y bueno, y a usted, Prabhu Chitra, Prabhu Arjuna, Shriva, Janmastami, muchas gracias. Raga Ranchita sale del altar y está con nosotros, así que eso es una gracia que nos haya elegido. Humada está en el templo, está recitando y está escuchando, no se quiere perder la clase. O sea, son cosas. Estoy. No ha hablado, no ha contestado porque está concentrada. Así que muchas gracias, Humada. Y bueno, Alejandro, Hare Krishna. Jazmín Hare está. Krishna, Prabhu, Hare Krishna. Me Hare siento el bebé de Pochoclo en la playa con Prabhu Arjuna, Prabhu Chitral, Prabhu Sriva. La verdad, siempre los veo individualmente, pero los escucho y veo sus clases. Pero ahora están los tres juntos ahí. Haribol. No tengo nada, no tengo nada para agregar, la verdad. Bueno, Gracias. muchas gracias a usted también. Y bueno, y Sí, Jazmín que está del otro lado del océano, que está en México, iba a decir, en España, Barcelona, así que también nos está siguiendo. Así que muchísimas gracias por compartir, Jazmín. Muchas gracias a ustedes, Santito. La verdad que sí, estoy muy contenta acá escuchando y no, muy bien, muy bien. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazmín. Bueno, muchas gracias, Arjuna. Hare Krishna, nos estamos viendo. Haribol, devotos, gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias. Gracias, Haribol.